Durante 3 días se ha celebrado en Toledo el primer Congreso Internacional de Conventos, pasado, presente y futuro. No se puede hacer probablemente en ninguna otra ciudad del mundo. En la actualidad existen 11 conventos en la ciudad de Toledo, 35 en toda la archidiócesis, y la superficie que ocupan los edificios conventuales en el casco histórico supera el 20%. Hoy, en Enfoque, hacemos un amplio resumen de lo que han sido estos 3 días de ponencias. El Consorcio de la Ciudad de Toledo y la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada del Arzobispado de Toledo han promovido este primer Congreso Internacional Conventos, Situación Actual y Propuestas de Futuro, organizado por el propio consorcio, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Roma La Sapienza. Una cita en la que han participado expertos de diferentes disciplinas, junto con aquellas comunidades religiosas que mantienen vivos los espacios conventuales. El objetivo es analizar el patrimonio conventual en el siglo XXI y abordar las posibles propuestas de futuro con un enfoque transdisciplinar. En la inauguración de este congreso, las diferentes autoridades invitadas destacaban la oportunidad de un evento de estas características. Serán 3 jornadas de encuentro, debate y reflexión multidisciplinar sobre la realidad de los conventos. Y para ello se ha elegido Toledo, una ciudad reconocida internacionalmente por su patrimonio conventual, que durante siglos ha tenido en la vida contemplativa una de sus fortalezas espirituales y que ha dejado un legado patrimonial, material e inmaterial del que todos disfrutamos. El congreso se celebra precisamente en un antiguo convento, el de San Pedro Mártir, que es ahora la sede de la Universidad de Castilla-La Mancha, institución académica que junto a la Sapienza de Roma forma parte del comité organizador. Bajo nuestro paraguas investigamos, reflexionamos y debatimos. Luego, ¿qué mejor contexto que la universidad para plantear este congreso, donde estoy segura que va a haber reflexiones en búsqueda de estrategias muy interesantes, y qué mejor lugar que esta sede de Toledo, en el casco histórico, que es el antiguo convento Madre de Dios y San Pedro Mártir. Junto a las universidades participan en la organización diferentes administraciones públicas. Un claro ejemplo de colaboración que enriquece esta iniciativa, que está llamada a ser una referencia en el estudio de los conventos. Por eso que hoy estemos aquí, administraciones públicas y también el arzobispado, es muy importante, porque si nos juntamos solamente a administraciones públicas a hablar de conventos, pues seguramente que no lleguemos a ningún buen puerto. Exactamente igual que si lo hace el arzobispado y la Iglesia sin contar con la administración pública, que tenemos una función importantísima, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un acierto este Congreso Internacional. Desde el Consorcio de la Ciudad de Toledo se ha estado trabajando durante todo un año en la organización de este primer congreso, en el que ha resultado imprescindible la aportación del Arzobispado de Toledo. Estamos muy ilusionados por hablar de conventos desde dentro de los conventos. Es decir, la codirección de este congreso es de la Iglesia Católica. Don Francisco Cerro está con nosotros hoy. Hemos trabajado durante más de un año en este proyecto y científicamente estamos coordinados por 2 universidades. Más de 30 expertos reflexionarán en este entorno sobre una realidad que tiene diferentes abordajes: la conservación del patrimonio, su uso y disfrute, la sostenibilidad ambiental, el urbanismo, sin olvidar la misión específica de los mismos, el por qué y el para qué fueron creados. Nosotros lo que queríamos era, sobre todo, que sigan cumpliendo su misión, eso sí, abierto a la sociedad y abierto a algo que la Iglesia está empeñada, y es el diálogo fe y cultura también. Aquí hay muchísima cultura, hay muchísima presencia de siglos de realidades muy ricas que yo creo que no se deben esconder. El congreso se celebrará hasta este viernes en San Pedro Mártir y, además de las ponencias de los expertos, contará con mesas redondas y paneles de participación en las que también intervendrán religiosos, religiosas y sacerdotes, como el vicario episcopal para la vida consagrada, don Raúl Muelas. Precisamente el señor arzobispo destacaba en la sesión inaugural cómo hemos de afrontar la situación de los conventos y de la vida contemplativa desde la esperanza. La situación actual está marcada por la esperanza, aun en medio de la situación real, ¿no? Por la esperanza. Tenemos, decía hace un momento, 35 conventos nosotros
de vida contemplativa, la mayoría de mujeres, o la inmensa mayoría, en toda la archidiócesis de Toledo. De ellos, 11 están en la ciudad de Toledo. Probablemente sea de las ciudades del mundo que más presencia tiene de estos conventos y monasterios. Por supuesto, en proporción, pero no solamente en proporción, sino también incluso en la misma realidad, ¿no? No es fácil encontrar una ciudad como Toledo, ¿no?, que tenga esta realidad, ¿no? Hoy están, pues, como han dicho bien, yo creo que también es verdad que está esa penuria vocacional, está también esas dificultades de que les cuesta mantener a veces ese patrimonio, las necesidades son muy grandes, es lo que tenemos, ¿no? Pero, sin embargo, también sabemos que estas mujeres realmente están haciendo una labor fantástica de oración, pero también incluso de servicio, trabajando sencillamente, con esa dimensión también internacional que decíamos y también se ha dicho, ¿no?, con sus dificultades también, pero que muchas de ellas pues, son de la India o son africanas o también son de distintos lugares de Europa y, por supuesto, también de España y de Toledo, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una apuesta muy grande para que estos monasterios, por una parte, sigan cumpliendo esa misión. Y yo creo que también está claro que se abran fundamentalmente a esa gran riqueza que tienen patrimonial para que la puedan compartir y puedan, en todo lo que sea necesario, como escucharemos también en algún momento, una de las ponencias de la delegada nuestra episcopal de Cicultura, Pilar. Ella ha hecho un encuentro con la mayoría de los monasterios y ha preguntado a ellas, a las religiosas, a las monjas que están en estos monasterios. Yo creo que hay un deseo por parte de la Iglesia, como no puede ser de otra manera, pues de dialogar, de colaborar, de tomar el pulso a la realidad actual y también de abrir nuestro corazón a lo que podríamos llamar la presencia en el futuro, ¿no? Una presencia en el futuro que estamos seguros que tiene que ir marcada por la esperanza. El vicario para la vida consagrada intervenía ante el Pleno del Congreso el jueves 9 de noviembre a primera hora de la mañana. Una conferencia que llevaba por título Los conventos, sus bienes eclesiásticos, donde ofreció algunas claves sobre la actitud que debemos tener en cuenta si visitamos un convento o monasterio y también respondía a la pregunta ¿de quién son los bienes de los conventos? La primera clave es tener en cuenta que es una casa habitada, que es un hogar. Aunque nosotros veamos un monumento, paredes altísimas, llenos de joyas, es un hogar. Y en esa casa se hacen las labores propias de un hogar y de un oficio, porque allí mismo trabajan también quienes allí viven. Luego, a los monasterios, sabiendo que son casas habitadas por sus propietarias, entramos con respeto y con la confianza que se nos otorga. Era una clave que yo daba, ¿no? La segunda es que entramos en un lugar de silencio, importantísimo. Y esto tenemos que tenerlo a la vista, ¿no? Entramos en un lugar de silencio, en un ámbito donde ellas viven su esponsalidad con Cristo, en un lugar donde ellas se dedican a la oración específica personal, a la oración comunitaria, en el canto del oficio divino, y también haciendo un poco de su vida oración. Por eso gran parte del tiempo de todas las órdenes monásticas transcurre en el silencio. Por lo tanto, dejémonos impregnar por esto que tanto necesita el hombre de hoy y que creo que todos estaremos de acuerdo. Ahora nos es dificilísimo desconectar y hacer silencio exterior, y ya ni os cuento silencio interior. Y yo hablo por mí, no hablo por nadie más. Y luego, la tercera clave es que no todos los lugares de un convento son accesibles para los que estamos fuera. Si quieres disfrutar de esos lugares, si eres chica, entra al convento. Si no, sabes que no podrás disfrutar de todos esos lugares porque no son accesibles ordinariamente para las de fuera, ni todo su patrimonio tampoco es accesible, porque ellas el patrimonio lo usan, las obras de arte, para lo que fueron hechas. Y creo que esto es importantísimo. Bueno, pues estas tres claves que compartí con Laura para su libro, creo que tenemos que aplicarlas también a las propuestas que hagamos cuando nos acercamos a los monasterios, como lo estamos haciendo estos días. Tenemos que aplicar estas cosas, saber que son casas habitadas y que nadie invade una casa
Bueno, puedes sugerir a tu vecino determinadas cosas, que es lo que nosotros estamos haciendo, sobre todo movidos por el cariño. Segundo, cuando nosotros proponemos cosas, tenemos que saber que estamos proponiendo cosas para un lugar de silencio. No podemos proponer las cosas que rompan ese estilo de vida que es nuestro tesoro, el tesoro de la Iglesia. Y tercero, que no todos los lugares han de ser accesibles. Hace poco me mandaban un contrato para que lo revisara a propósito de alguien que quería, un convento que quería hacer pues un contrato para la explotación turística del mismo, y les pedían más o menos tomar posesión del convento y de todos sus lugares. Yo les dije, de ninguna manera, como sugerencia, perderán ustedes su vida. Y gracias a Dios no lo han firmado. Como me queda un minuto, voy a ir a la pregunta un poco clave. Teniendo todo esto a la vista, nos preguntamos ¿de quién son los bienes de los conventos? Que era un poco lo que queríamos decir. Pues evidentemente de las monjas. Tienen una hipoteca eclesial y religiosa, hipoteca con todas las comillas del mundo, pero son bienes de las monjas. Cuando un monasterio queda libre por cierre, la palabra abandono a mí no me gusta porque nunca abandonan, porque se quedan ahí las pobres como las últimas de Filipinas hasta el final y ya decreta el cierre la Santa Sede porque no tienen esa autonomía suficiente. A veces vienen a preguntar al arzobispo ¿qué van a hacer con esos bienes? Y nosotros contestamos lo que las monjas decidan, conforme a la normativa de la Iglesia y a las sugerencias de la Suprema Autoridad. Porque esto es así, porque los bienes de un monasterio son bienes eclesiásticos, es decir, que son bienes de la Iglesia, pero que pertenecen a una asociación, a una persona jurídica pública en la Iglesia, como son los monasterios. El canon 1257, en el párrafo primero, define que bienes eclesiásticos son todos los bienes temporales que pertenecen a la Iglesia Universal, a la sede apostólica y a otras personas jurídicas públicas como diócesis, parroquias, institutos de vida consagrada, monasterios, asociaciones públicas de fieles, como son, por ejemplo, las cofradías. Pues ellos son los propietarios legítimos, ¿no?, de esos bienes. También desde el Arzobispado intervenía en el Congreso la delegada de Fe y Cultura, Pilar Gordillo, con una ponencia que llevaba por título Hablan las monjas, y donde destacaba cuál es la razón de ser de los conventos, que no puede dejarse a un lado por otras motivaciones. De la que está tan sedienta nuestra sociedad, está ahí. Hemos también analizado cómo estos bienes muebles están ligados a los bienes inmuebles. De esos conventos que tenemos cerrados no es lo mismo unos que otros, los que tienen toda su colección intacta, el último niño Jesús en su sitio, eso tiene un valor espectacular, ¿no?, frente a otros que están desnaturalizados o secos o vaciados ya, ¿no? Bueno, como estos inmuebles que rezuman siglos de oración son arquitecturas que hablan del espíritu, y aun los vaciados, esas arquitecturas, pongo esta reflexión en la mesa, deberían servir no para cualquier uso, ni siquiera social, por mucha necesidad que tenga la ciudad de cosas, porque esas cosas se pueden hacer en cualquier inmueble. Una iglesia, un claustro, la arquitectura, que es un lenguaje tan elocuente, aquí hay tantos arquitectos que aman su profesión, tantos historiadores del arte que sabemos que el arte está expresando una verdad, unos valores, unas virtudes más profundas, pues ese no aprovechar ese valor intrínseco de la arquitectura, de lo que nos está hablando ese lenguaje, sería renunciar a una riqueza muy grande de siglos. Cuanto más conservemos, más servirá y transmitirá esta verdad, estos valores que le dieron vida y forma, y más nos ayudará a nuestra sociedad y a nosotros mismos y al legado que debemos dejar a nuestros hijos. El patrimonio conventual constituye una amplia parte del patrimonio histórico de muchas ciudades europeas. Dos claros ejemplos de ello son Toledo y Roma, dos urbes con una fuerte tradición monástica que deben abordar el reto de conservar un patrimonio tan abundante y monumental. Entre los ejemplos prácticos que han sido objeto de estudio en este congreso está el caso del convento de las Clarisas de Carmona. El arquitecto Pablo Diáñez Rubio, que ha trabajado durante 3 décadas en la conservación y recuperación del mismo, explicaba cuáles han sido las principales intervenciones, retos y problemáticas. Y llega la intervención del IPC. Entonces hay de 2001 a 2010 4 intervenciones
directamente en Santa Clara, que no entro en detalle porque no hay tiempo. Aquí tenéis una cosa principal que quiero destacar. Me tuve que pelear con la Consejería de Cultura en Sevilla porque no entendían que el espacio eclesial era uno. Ellos decían que pintura mural era otro expediente y que pintura de caballete era otro expediente y que la cubierta mudéjar era otro expediente. Es decir, había que luchar contra las situaciones administrativas. No me detengo. Aquí tenéis el trabajo de la restauración, por ejemplo, de pintura de caballete, que fue magnífico. La iglesia se resuelve, se quitan todos los problemas, los apeos se eliminan. Este es el refectorio, con armadura que te encuentran los alfarjes estos en multitud de conventos de Clarisa, y sucede lo que yo he llamado el punto de inflexión. En 2010, el nivel ya de transferencia de comunidad oriunda a comunidad de Kenia está al 50%, es decir, hay ya una clara conciencia en la cual las madres, yo me acuerdo de Dulce Nombre, en 1993, por ahí más o menos, me llama y me dice, no tengo más remedio que me enseña un pasaje de avión de Kenia a Sevilla. No tengo más remedio que me quedo sin convento. Efectivamente, estaba lúcida y así fue. El convento sigue existiendo gracias a eso. Bien, esta es la reivindicación a la que me he referido antes. Hay un problema y es que el concepto, estos son mis primeros dibujos cuando llego al convento, el hecho arquitectónico del tipo constructivo es un tipo de arquitectura de composición que se hace por fragmentos, por episodios autónomos, como estáis viendo aquí. Entonces son unidades de cada época, de tal manera que tener en cuenta de que cada diapositiva de esta es una clase de 50 minutos. Entonces no me puedo extender. Aquí tenéis un poco otra de las crisis que yo anuncio desde el punto de vista de lo que estaba comentando ahora de la valoración y la justificación, y es que la declaración de Vic es una declaración, en el caso concreto de Sevilla, de este convento, sumamente desafortunada. Hay tropecientas historias para todos los retablos y para el convento como tal se resume en este párrafo, en el cual no se llega a enterar de nada y habla de una disposición anárquica, es decir, no hay una valoración y una lectura en el bien de interés cultural de decir, señor, esto es lo que vale culturalmente hablando, sino que hay retablos, retablos y retablos y solo retablos. Bien, aquí tenéis el espacio interior, que también tiene otra trascendencia que no recoge la declaración de Vic, y es la profunda transformación barroca de mitad del XVII, con Felipe IV. Esa transformación que además es durísima en América Latina. En los conventos de América Latina, a partir de 1650, hay una vuelta de hoja completa. No me entretengo. Aquí tenéis el esfuerzo, entonces, ya a partir de 2015, de aterrizar el monasterio en situaciones reales. Se hace el plan director tiene un problema, no tiene legitimidad normativa jurídica. Entonces, el plan director solamente consigo que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla declare que es correcto, que está bien hecho y que lo aprueba, pero nada más. Ya termino enseguida. Bien, aquí tenéis la estructura del plan director. Entonces, la estructura del plan director tiene fundamentalmente dos capítulos importantes, que son obras de fábrica y gestión de periferia. Este es el nivel al que yo me refiero cuando yo hablo de planes directores. El plan director es un documento fundamentalmente de gestión, lo comentábamos ayer. Entonces, hay que gestionar esto. Esto es lo que hay que gestionar. Unas caballerizas que son fantásticas del siglo XVII. Hay una operación también importantísima con lo que era el viejo noviciado, también con una arquitectura de ladrillo cortado de una altísima calidad, cerrado, por supuesto. Entonces, el problema de este punto de inflexión al que yo me refería antes es que se queda un convento estable, pero con multitud de metros cuadrados sobrantes que ni sirven, ni se pueden mantener, ni se pueden costear. Por ejemplo, incluido un adarve histórico de la ciudad de Carmona que está dentro del convento. Bien, estrategia actual y termino. Se ha aludido esta mañana a los bienes de la Iglesia, es decir, el tema es que estas monjas son propietarias, de tal manera que, como ellas mismas alardean, el obispo simplemente las supervisa, pero ella... Entonces, no, es que en Sevilla hay un Santa Clara que en un momento determinado el arzobispado lo quitó del medio. Y cogió a las 4 monjas, las metió en un taxi y las quitó del medio. Bien, no me voy a entrar en este detalle, son peripecias que vienen al caso. La película es la siguiente, es decir, lo que yo he hecho ha sido analizar el bien de interés cultural desde el punto de vista de arquitectura y de pieza urbana articulada. Y aquí tenéis la propuesta de modificación de Carmona, que también es muy importante decirlo, tiene plan especial de protección del conjunto histórico.
de carácter urbanístico, por tanto vinculante. Entonces, lo que se ha hecho ha sido proponerle, está en marcha, está en tramitación ahora mismo, para sorpresa de la Administración autonómica, la propuesta de segregación de la gran pieza. Es decir, el problema de los BIC es que lanzaban una mancha negra a 5.000 metros cuadrados, todo por igual. Café con leche para todo el mundo. Entonces dice, no, mire usted, aquí dentro hay muchas cosas muy diversas, en muy diversos estados. Final. Las monjas actualmente, ahí las tenéis en cierta medida, el estado actual, han hecho la Torre Mirador con un museo, han hecho un albergue endeudándose ellas son las que han pedido el préstamo al Banco Santander y han hipotecado el convento para poder hacer el albergue. Y hay una operación clarísima y es que se han integrado en la sociedad de Carmona, en la feligresía. De tal manera que la Iglesia está permanentemente llena de actividades culturales. Pablo. Ya. Me queda una diapositiva, por favor. Llevo 12 minutos. No. Vale. Pero el tema está en que las monjas están hoy día integradas en la vida real y además participan incluso hasta de la televisión. Le pediré al consorcio que lo mande por escrito. Claro. Aquí tenéis un poco las conclusiones en donde está realmente la aportación de 30 años de trabajo. Es decir, cómo se ve un poco la mixtura que hay entre el espacio normativo, los que son los elementos legislativos, qué gente están interviniendo en el proceso, etcétera. De tal manera que al final hay 4 propuestas que pediré que se os distribuyan, en la cual está la línea de trabajo que yo he propuesto. Precisamente durante la presentación de esta ponencia, María José del Toro y Oliva hacía un anuncio de vital importancia relacionado con el Plan Especial de Abadías, Conventos y Monasterios. Como ha estado tan frenado este plan durante los últimos casi 8 años y tal, pues no hemos venido a plantear nada, sino que lo que os comunicamos es que junto con las comunidades y los especialistas se va a revisar todo el plan, se va a completar todo el plan. Y entonces, cuando ya esté todo esto montado, pues ya tendremos el plan otra vez actualizado, que es el único plan que son parte que forma del instituto, todos los planes. Se revisará y se presentará ya reformado después de todo el tiempo que ha estado parado por distintos motivos que no vienen al cuento contaros. Y esta es la. Entonces, el ejemplo más bonito pues es lo de Carmona, que era un convento y además ha sido como nuestro seguimiento del plan dentro de un convento. Bueno, yo matizaré y agradezco que María José del Toro esté aquí, porque efectivamente el tema del plan de conventos era uno de las piezas claves de este congreso, y ella ha tenido la capacidad para venir aquí y por lo menos ahora nos explica que va a retomarse esa investigación, y entonces es una de las buenas noticias para los conventos de toda España, y estaremos a vuestra disposición para colaborar, para poner todo lo que como bien dice Pablo, todas estas explicaciones que son, yo entiendo, express, pero todo esto os agradezco la síntesis y sacaremos adelante con estas conclusiones seguramente un documento que recoja y que os ayude también en esa vuelta a tomar esa energía. Todo es bueno. Y desde Roma, Susana Mora y Calogero Belanca expusieron algunos ejemplos de éxito en Italia. En el Aventino, y tenemos algunos ejemplos de la continuidad de vida religiosa. Y aquí nos vamos a centrar en los 2 ejemplos. Uno es el benedictino masculino de San Anselmo y otro femenino, que es San Antonio de Camaldolesi. No lejos de Roma, en Citerna, las monjas benedictinas han encontrado una forma de ayuda económica para ellas, es decir, para la continuidad de esa propia orden, que es, en ese caso, en la restauración de papel. Una buena iniciativa que indudablemente podemos relacionar con tradiciones artesanales, el papel, jabón, cremas. Sabemos también en algunos monasterios, en concreto en alguna de las restauraciones que yo he hecho, monjas cistercienses trabajan en cremas y en jabones, coser, bordar. Yo creo que también Toledo es tradición en lo que es el estopaje. Ya sé que ahora somos sostenibles y
están de moda los vaqueros rotos, pero no olvidemos el estopaje, por favor. Zurcir, tapices, tapicería, tintes, cerámica, cultivos, agricultura, mermeladas, conservas, etcétera, etcétera. Pero también clases, pero clases conviviendo, intentando convivir. Clases de cocina, de muchas cosas. Aunque San Anselmo conserva la tradición benedictina, la construcción actual corresponde a finales del XIX. Además de seguir la vida religiosa, han elegido y se han formado para convertirse en Pontificio Ateneo San Anselmo, Pontificio Instituto Litúrgico, fundado en 1961 por el Papa Juan XXIII. Confiado a los monjes benedictinos, ha estado canónicamente erigido por la sede apostólica como Facultad de Sacra Liturgia del Pontificio Ateneo San Anselmo in Urbe, por tanto, autorizado para conceder grados académicos en Sacra Liturgia. Además del rito romano, otros cristianos occidentales y orientales. Se estudia arquitectura y arte para liturgia, arte para el culto, guía turística y música litúrgica, licenciatura en liturgia, ciclo de estudios en teología de la espiritualidad con carácter monástico y benedictino. Recordemos en estos libros y en estos dibujos maravillosos de estos libros cómo vemos tradiciones que seguían todos estos monjes. Vemos el papel, los dibujos, vemos el trabajo de la madera, y vemos también la enseñanza a los niños, la enseñanza y cómo todo esto permanecía también en los se guardaba en los monasterios, en el maravilloso Aventino, en el maravilloso San Anselmo. En 1880, con ocasión del 14 centenario del nacimiento de San Benito, se dio el primer paso para la restitución del Colegio de San Anselmo, abierto en 1892. El monasterio de San Antonio dei Cameldolesi, aquí también venden lo que producen, deja de serlo en 1873. Habían sido expropiadas las cistercienses de Santa Susana y las benedictinas de Santa Cecilia y San Gregorio Arcelio y Santa Croce en Jerusalén. En 1874 volvieron los valombrosianos a Santa Praxede. Pero no sucedió lo mismo con San Antonio Abad, que fue transformado en Hospital de San Romualdo y luego demolido, y llegaron a nueva sede en Aventino en tiempo de Pío IX. Por tanto, tuvieron que ocupar un palacio, el palacio que estamos viendo, cedido, que en el interior se conservó para las monjas con una restauración que prácticamente podemos decir solo conservación, conservando el ambiente, etcétera, pero que solo usan ellas. Entonces, ahora, sin embargo, junto a ellas y en este maravilloso territorio, han creado una universidad. Han creado una universidad que es el Trinity College Rome. Funciona como universidad, clases de arte, conferencias. Aquí los estudiantes pueden vivir. Hay conferencias, además de las conferencias externas, y los estudiantes viven, tienen sus propios servicios, pero todavía se relacionan poco con las monjas. Estamos intentando, lo que hemos dicho, esa dificultad con la que habíamos empezado, es decir, la voluntad de persistir en ello. En el segundo día de este congreso se expuso también diferentes estudios sobre la realidad de las comunidades religiosas. Así, el profesor Carlos Bizuete presentó una comunicación sobre las comunidades femeninas más vulnerables y el historiador Javier Campos realizó una reflexión sobre la edad de las comunidades religiosas. Partiendo del proyecto que había del plan de catedrales, se pensó en hacer un plan de abadías, monasterios y conventos. Y les tuve que decir que no había dos conventos parecidos. Lo mismo que el plan de catedrales era un formulario perfecto, en todas existe lo mismo, en conventos, Fundación Pontificia, como ya se ha dicho, Fundación del General, Fundación Nobiliaria, Fundación Local. Entonces, mire usted, no se parecen nada un convento a otro. Entonces, cuando se empezaron a convencer de eso, es cuando se empezó el proyecto, que ha tardado un montón de años y que está publicado en la página del Ministerio. Tuvimos que hacer durante un montón de reuniones de años una ficha completísima
de todos los conventos de España. Pues quiero decir, ahí tiene la materia para que le interese de la documentación. Yo, sobre el título que me habían propuesto, y luego si corrijo pruebas modificar algo, es la panorámica de la situación actual de los religiosos en España. En el mundo católico occidental, la situación actual de los religiosos es un problema real por la falta de vocaciones y la alta edad media que tienen en España, que es el marco al que nos ceñimos. Si partimos del año 2000, por poner una referencia así bastante importante, está claro que se puede ir analizando por tramos de quinquenios o de decenios, se veríamos en una posible imagen, la gráfica, cómo va decayendo. Y también conviene tener presente que en buena parte de los religiosos viven en edificios históricos, con lo que esto significa bajo muchos puntos de vista, que aquí no podemos tratar ni mucho menos, pero que se deberían tener en cuenta a la hora de un estudio amplio, completo y profundo, por todas las implicaciones que tiene el tema. En la organización de este congreso ha estado el Consorcio de la Ciudad de Toledo, también la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada del Arzobispado de Toledo. Además, dos universidades, la de Castilla-La Mancha y la Universidad de la Sapiencia de Roma. 30 expertos llegados desde todo el mundo han debatido en Toledo sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro de estas edificaciones emblemáticas, que son algo más que un acúmulo de patrimonio monumental. Es la vida, es el sentir de tantas y tantas mujeres y hombres que a lo largo de los siglos decidieron vivir su vida en clausura, pero decidieron también vivir en libertad, rezando por Dios y rezando por todos nosotros. Diferentes entidades privadas también han participado en este congreso, exponiendo cuáles han sido sus trabajos en este ámbito. Así fue la aportación de la Fundación Santo Domingo de Silos, a cargo de Mónica Rodríguez. En los últimos tiempos estamos asistiendo a una creciente valoración del patrimonio cultural por parte de la sociedad, entre cuyos bienes se encuentran los conventos, monasterios y otros espacios religiosos. Más allá de su importancia como testimonios de la historia y de unas formas de vida pasada, los bienes culturales son pilares en la consolidación de la memoria social y desempeñan un importantísimo papel en la construcción de las identidades de una comunidad. En el caso concreto del patrimonio monástico, este es mucho más que su materialidad arquitectónica. Es, ante todo, un patrimonio espiritual que se ha desarrollado en los recintos arquitectónicos y naturales que conformaron los conventos y monasterios, dejando una impronta singular y unas manifestaciones plásticas específicas fruto de las formas de la vida religiosa que acogieron. Uno de los retos actuales es la conservación de estos edificios vividos, dándoles nuevos usos, toda vez que muchos de estos inmuebles y espacios anejos han perdido su función original. La preservación de este patrimonio monástico es fundamental, además de por lo ya apuntado, porque genera oportunidades de dinamización social y de cohesión territorial. Y en esa tarea las fundaciones desempeñamos un importante papel y muy clave, con mucho que aportar, ya que a menudo llegamos donde no logran llegar las administraciones públicas. En nuestro caso, nuestra historia está indisolublemente ligada a la recuperación y rehabilitación de nuestra sede, el Convento de San Francisco, en Santo Domingo de Silos, Burgos. El Convento de San Francisco está situado extramuros al oeste de la villa de Santo Domingo de Silos, en el llamado Pago de Santa María del Paraíso, donde en la Edad Media existió una ermita dedicada a la Virgen bajo dicha advocación. Fue fundado probablemente en el 1301, durante el pontificado de Bonifacio VIII, siendo obispo de Burgos don Pedro Gutiérrez de Queixada y abad de Santo Domingo don Juan III. El primitivo convento del que apenas quedan vestigios y que estaría caracterizado por la sencillez de las primeras construcciones franciscanas, fue reemplazado en el siglo XVIII por una nueva construcción dentro del espíritu clasicista. Aparte del claustro, con arcos de medio punto separados por pilastras clásicas, el espacio más notable era la iglesia de una sola nave con crucero ligeramente insinuado. La portada, bastante bien conservada, responde plenamente al gusto barroco. Fue edificada por Francisco de Villalobos, canónigo capiscol de la Catedral de Osma. El templo gozó de gran devoción en la comarca por conservar, entre otras famosas reliquias, una parte del hábito de San Francisco.
Tras la desamortización, el convento pasó a manos privadas hasta que en 1890 sus ruinas fueron adquiridas por la comunidad benedictina del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos. Desde el abandono de los franciscanos hasta 1990, la fábrica del convento se utilizó como cantera de material de construcción para numerosas obras, como los 2 puentes que conducen al cercano desfiladero de la Yecla o incluso para reparar el ángulo noroeste del propio monasterio benedictino. La comunidad franciscana, que formaba parte de la Santa Provincia de la Inmaculada Concepción, la constituían entre 20 y 30 frailes que permanecieron en el convento hasta la exclaustración de 1835. Su actividad principal era la práctica pastoral en las localidades del entorno. Ya en 1990, la comunidad benedictina, con la colaboración de una asociación, la Asociación Amigos de Silos, y la financiación en gran parte del INEM, comenzó las obras de restauración del convento, de acuerdo al proyecto redactado por el arquitecto José María Pérez González Peridis, y constituyendo para ello una escuela-taller. Las obras se interrumpieron en 1996, cuando finalizaron la restauración de la iglesia. A partir de 2006, somos ya la Fundación Silos, usufructuaria de todo el complejo de San Francisco, los que asumimos la responsabilidad de la restauración total del convento, así como su rehabilitación y su equipamiento. Todo ello se lleva a cabo con la colaboración y patrocinio de la Junta de Castilla y León, mediante un convenio firmado en Silos el 21 de julio de 2006. La Fundación la habíamos constituido unos años antes, en el año 2002, y bueno, pues sin ánimo de lucro y con el objeto social que recogen sus estatutos y, como bien han indicado antes, atendemos a la difusión de los valores espirituales, artísticos y naturales que están directamente y estrechamente relacionados con Santo Domingo de Silos, su monasterio, su entorno cultural y paisajístico. La Fundación atiende también al fomento de las artes y la cultura en sus múltiples manifestaciones. Desde su origen, la actividad de la Fundación se encaminó no solo a la recuperación íntegra de los espacios que conforma el convento, sino que desde el primer momento se planteó convertir esta sede en un centro de debate y reflexión que incluyera una hospedería mixta para acoger a estudiosos e investigadores e instalar en el claustro una exposición permanente sobre la historia del monacato y la contribución a la cultura occidental. Es por ello que durante los primeros años la mayoría de la actividad de la Fundación Silos consistió en dotar de contenido al convento, desarrollando numerosas actividades culturales de carácter integrador y transversal, conciertos, concursos de pintura, premios de relatos cortos, de fotografía, ediciones de publicaciones, diferentes encuentros, exposiciones, cursos. Sin embargo, los tiempos nos demandan nuevas dinámicas, más en sintonía con las necesidades sobrevenidas que se detectan en distintos momentos, los imprevistos que van surgiendo y las demandas de una sociedad en continuo cambio. De modo que desde la Fundación hemos tenido que amoldarnos y demostrar nuestra resiliencia y capacidad de adaptación para superar situaciones complicadas, como han sido la pasada pandemia o el reciente incendio que hemos tenido, por desgracia, en nuestra zona el año pasado, en julio del 2022. Actualmente somos una fundación en constante evolución, de carácter dinámico y convertida en un centro dinamizador en nuestra área geográfica de influencia. Entendemos que es primordial también el cuidado de nuestro entorno. Sentimos la obligación no solo de cuidar nuestro espacio natural y medioambiental, sino de mejorarlo en la medida de nuestras posibilidades. Somos conscientes de la problemática que nos rodea en el mundo rural, del que formamos parte, y por eso, porque creemos que es fundamental la colaboración de todos en todos los sentidos posibles, trabajamos activamente con los grupos de acción social de nuestra comarca, con los demás agentes sociales y culturales, con todas las entidades públicas e institucionales, como son la Junta de Castilla y León, Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos, etc. Hay que tener en cuenta que estamos en un enclave privilegiado. Como ya habéis comentado, Silos forma parte del Parque Natural Sabinares de la Arlanza-Yecla, y en esa línea trabajamos también en la mesa de trabajo con parques naturales, y recientemente acabamos de conseguir la Carta Europea de Turismo Sostenible. Además, los viñedos y las cepas salpican nuestro paisaje y continúan una tradición vitivinícola que se remonta al siglo X. El fruto de estas cepas, rugosas y retorcidas que emergen de la tierra, ha merecido el reconocimiento de su calidad con la denominación de origen Arlanza. De este modo, formamos también parte de la Ruta del Vino Arlanza como apoyo y difusión de nuestra cultura enoturística y gastronómica, como turismo de experiencia.
También gestionamos la hospedería del convento, hoy Posada Real, Convento San Francisco. Su denominación alude a la marca de calidad que la Junta de Castilla y León nos concede a establecimientos singulares del mundo rural por la excelencia de su servicio. Eso sí, sin perder su concepto de recogimiento y sobriedad. Con el fin de desestacionalizar el uso de estas instalaciones y dotarlas de un contenido cultural innovador, trabajamos en proyectos transformadores e integradores, como es la lanzadera de proyectos para ayudar a las iniciativas socioculturales de la zona, las residencias artísticas silos o la futura creación de un paisaje sonoro. Sobre las residencias, la idea es desarrollarlas en los meses de poca afluencia turística, entre febrero y abril, contribuyendo de este modo a mejorar la calidad del empleo de nuestros trabajadores, garantizando así contratos fijos y continuos durante todo el año. Estas residencias están orientadas a favorecer las relaciones urbano-rurales, fomentar la creación artística contemporánea y el diálogo entre los artistas y las comunidades locales. La primera edición la hemos celebrado y desarrollado este verano del 2023 y se ha saldado con un balance muy positivo. Durante estos meses de verano, 8 becarios han convivido y se han inspirado en el mundo rural y la espiritualidad de Silos para plasmar sus sensibilidades mediante técnicas y soportes diversos. Luego, posteriormente, han generado también una exposición muy atractiva también para su visita. Y luego, el siguiente proyecto en el que estamos metidos es el desarrollo del paisaje sonoro. Se pretende recuperar 2 hectáreas del monte calcinado por el incendio del pasado año y nuestra idea es crear en él un sendero transitable también para personas con movilidad reducida y en el que vamos a desarrollar un paisaje sonoro. El proyecto se llama así y se llama Entre Sabinas, Padre Clemente, en homenaje a nuestro anterior y querido abad, don Clemente Serna. Y en este recorrido podremos acceder desde sonidos de la naturaleza al canto gregoriano, poesía y otros estímulos sensoriales que favorezcan una experiencia integral. El mobiliario urbano que se vaya a utilizar será de las sabinas afectadas por el incendio y que se puedan recuperar para realizar bancos, cercas, tótems informativos, etc. Sin perder el carácter inicial de nuestros fines fundacionales, seguimos siendo un centro de encuentro, diálogo e ideas, pero nuestra actividad presente y futura se reorienta para difundir las artes y la cultura del modo que mejor se ajuste a las demandas de la sociedad en cada momento. Y en eso seguiremos trabajando. Y desde Toledo se pudo escuchar la aportación que desde su creación ha realizado la Real Fundación de Toledo. Del estudio de aquel momento y de las necesidades se planteó que uno de los elementos, quizás el eslabón más débil de la cadena y uno de los más importantes para la ciudad de Toledo era el conventual. De ahí que fuera uno de los temas, por decirlo de alguna manera, estrella de todas las actividades que empezó haciendo la Fundación. Y más si tenemos en cuenta una figura que fue fundamental para nosotros, que es la figura de don Marcelo. Don Marcelo fue uno de los fundadores de la Real Fundación de Toledo, uno de los miembros iniciales con los que más se colaboró, y él fue precisamente el que dirigió buena parte de los esfuerzos de la Real Fundación de Toledo hacia la cuestión de los conventos. Ese panorama que nosotros nos encontramos en los años 80 ha cambiado radicalmente. Afortunadamente, ahora estamos ante un patrimonio mucho mejor cuidado, ante un patrimonio mucho mejor valorado, mucho mejor conocido. Ya no estamos, como digo ahí en la diapositiva, frente a unas comunidades que estaban aisladas, que no estaban ni siquiera a dar de alta en sus actividades económicas o en sus contratos de arrendamiento. Son comunidades que están plenamente al día y eso, yo creo que es un éxito fundamental. ¿Qué inconvenientes son los que nosotros nos hemos encontrado a la hora de poder trabajar o a la hora de garantizar el futuro que esperamos tengan todas y cada una de estas comunidades? Un entorno excesivamente individualista. Es decir, siempre fue difícil trabajar de manera mancomunada y es fundamental porque los problemas son los mismos para todos y es más fácil abordarlos desde la unidad que desde la especificidad de cada uno. Y en ese sentido, seguimos creyendo que establecer pautas comunes, establecer líneas comunes de trabajo es absolutamente necesario. Lo más fácil es salvar todos a la vez, no uno a uno. Eso siempre suele ser más complicado y deja gente por el camino.
Y luego también decir que nosotros tuvimos ciertos problemas en su momento. Nosotros partimos en este proyecto por la voluntad de don Marcelo, pero luego, una vez que faltó don Marcelo, hubo una cierta incomprensión de la actividad de la Real Fundación en algunos de los conventos, o a la hora de poner dinero. Se nos llegó a plantear que en función de qué derecho y tal, la Real Fundación de Toledo ponía ese 30% o ponía un dinero que no correspondía, vamos a ver, que no era bien visto en determinados momentos. Y a partir de ahí, bueno, pues hubo una serie de cambios de impresión que nos llevaron a entender que el proyecto ya había cumplido sus fines, y desde 2010 seguimos manteniendo una maravillosa relación con prácticamente todas las comunidades de clausura, pero ya no hemos tenido ese protagonismo que habíamos tenido hasta ese momento, pues porque considerábamos que ya no éramos necesarios, entre otras cosas, y quiero acabar con un buen sabor de boca, porque buena parte de lo que buscábamos se había conseguido. El Congreso ha contado además con diferentes mesas redondas en las que se han puesto en común todos estos temas objeto de estudio e investigación. Tal y como han destacado los organizadores, no se pretendía con este Congreso solamente realizar una fotografía de la situación actual de los conventos, sino mirar hacia el futuro y convertirse en una referencia internacional para la celebración de futuros foros en torno a la realidad de los conventos.